bendecidos con toda bendición. Damos un aplauso al Espíritu de Dios en esta mañana. Voy a invitarte que abras la Biblia en Primera de Corintios. Por eso es que se ha hecho tan difícil este evangelio, que la gente entienda para que produzca, porque la gente quiere operar en fuerza. Y para eso nos sellaron y nos pusieron al Consolador para que nos guíe, para que nos guíe. Yo no sé hace cuánto te dije que Dios nos va a permitir hacer un evento aquí en el Parque Boyacá a nivel internacional. Hace días, ¿no? Yo te dije eso. Hace días te dije, más o menos. Si Dios lo permite, vamos a invitar a Papo Rivera. Es alabanza, tiene alabanza y tiene adoración. Y también a los hermanos Lebrón de Cuba, porque ellos ya se me ofrecieron. ¿Ah? Uno en él, el grupo Uno en él. Ya se me ofrecieron. Y vamos a estar desde las 10 de la mañana por ahí hasta las 3 de la tarde, donde Lorena también va a cantar ahí, donde vamos a traer invitados a nivel internacional, primero al pastor de Monumento de Fe en México y su familia, hermano Antonio, a Enrique Zambrano de la ciudad de Ecuador. Vamos a invitar al pastor Victorio García Barbón, a nuestros hermanos que están sólidos en la fe, a la hermana María y a Bobby, para que ella dé un mensaje al aire. Y vamos a invitar otros pastores, como Juan Castro, pastor Juan Castro, a Melkin Arias, a varios. Vamos a hacer algo bien, pero bien elegante. Yo no lo digo por emoción, lo digo porque sé que si Él puso el querer, yo haré el hacer. Para eso soy ministrador de sus bienes. Pero lo haremos este año. Si Dios nos permite, haremos el mismo evento en la ciudad de Pereira y en la ciudad de Cali. Buscando primero los lugares en donde va a estar Monumento de Fe. Y también vamos a estar en Barranquilla. Vamos a estar en la ciudad de Barranquilla. El dinero, usted no se preocupe que yo no lo voy a pedir ni lo voy a mandar a hacer papas, ni tamales, ni sancocho de gallina para hacer este evento. Para este evento se requieren bastante finanzas, porque a los invitados hay que bendecirlos. Y si Él tiene el dinero para entregármelo, lo haré. Lo haré.
por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor. Primera de Corintios. Voy a hablarte del verdadero evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 1. Dice, además les declaro, yo le quito esa os, porque yo no soy español. Yo no soy español. Yo no soy español. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, oído, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Por eso esto es el evangelio completo, el evangelio de la gracia, el evangelio del Cristo resucitado. Este evangelio solamente tiene las enseñanzas de Jesucristo, no más. Y las enseñanzas son para la iglesia que está en Cristo. Quiere decir, cada persona que está en Cristo. A la persona natural, cuando no ha tomado la determinación de regresar, por ello ellos no entienden. Por eso siempre lo he dicho yo. Por ejemplo, hace más de 20 años le dije al hermano Byron, cuando usted vaya a traer una persona al evangelio, primero edifíquela en la casa. Instrúyala, compártala, hágale entender que lo que nosotros compartimos aquí no es para motivar la carne, no es para que la persona brinque, no es para que la persona hable en lenguas, no es para que la persona profetice, así dice el Señor, no. El evangelio de nosotros es para gente espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. Aplicando Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y en el mundo estábamos nosotros o no? ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, y los únicos que creen son la gente espiritual, no se pierda de vivir, de tener salud, de disfrutar, de tener dinero, de ser libre, mas tenga vida eterna para disfrutar lo que recibe. El apóstol Pablo, ahí en Romanos, observa lo que dice, Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es espiritual.
Y esto solamente lo entienden los espirituales. La persona natural nunca verdaderamente cambia, porque no entiende. Porque no entiende. El Evangelio de Dios es lo que no se ve. Por eso él dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Dios es espiritual. La persona natural nunca cambia, sigue igual. Y eso cuando estaba sentado yo ahí, me acordé cuando el pastor Vittorio García Barbón dijo allá en Cali, hace más de 20 años, que este evangelio, cuando cae en una persona predestinada o espiritual, evoluciona. Tanto en la persona hay prosperidad material como espiritual. La persona cambia, la persona se brinda para el servicio en la congregación. A la persona no hay que pedirle que actúe, que haga, que hable. Por eso le decía yo, hace 20 años, le decía yo al hermano Byron, que hiciera un grupo en su casa antes de traer la gente, porque ellos no iban a entender el lenguaje nuestro. La muestra es la señora que trajo en estos días. Muy bonitas las enseñanzas, muy poderosas las enseñanzas, qué tremenda palabra, qué tremenda. Pero no volvió. Entonces cada persona debe de hacer eso, de sentarse a instruir la persona en su casa antes de traerla a la congregación para que cuando ella venga entienda el lenguaje. Porque si en su casa la persona va una vez y no va otra vez y va una vez y no va otra vez, es porque no es. Porque no es. El Evangelio de la gracia. La gracia es para solamente la iglesia que está en Cristo, no más. Por eso es que dice bien claro, si retenéis la palabra, para retener uno tiene que ser predestinado, espiritual. Para retener uno tiene que tener carácter, personalidad, determinación. Para retener es que quiere estar verdaderamente en lo espiritual, metido, y eso es lo que él dice ahí. Por eso dice, si retenéis la palabra que les he predicado, es lo mismo que nosotros parados en una tarima, parados en un púlpito, hablando por el internet, hablando por cualquier medio. Si la persona que oye, retiene, crece, cambia, forma su carácter y habla. Para retenerse necesita eso, tener personalidad e identificarse uno con el Evangelio. Identificarse. Para esto se requiere primero estabilidad. Cuando hay estabilidad hay madurez. Cuando hay estabilidad y hay madurez, hay interés en oír, crecer, cambiar, evolucionar, para poder alcanzar la salvación completa. Ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre, pero todavía en las situaciones, en las adversidades, en los momentos difíciles, todavía no. Hay mucha escasez, mucha pobreza, mucho desaliento, desánimo. La gente tiene la mente metida en lo natural,
¿Cómo poder alcanzar esto cuando en el mundo espiritual todo está completo? Dice, oído, para poder alcanzar una salvación completa, estar sano, libres de toda maldición, libres de toda obra contraria a la voluntad del Señor. Por eso este evangelio es para este tipo de personas que no van a estar metidos en los hospitales. Claro, gracias a Dios por los médicos. Pero cuando hay personas netamente espirituales, aprendemos a depender de la palabra y de nuestra boca. De nuestra boca. De nuestra boca. Dice, alcanzar la salvación completa. Oído, escuche y retenga. Es donde a la persona no le falta nada. Entra y tiene, todo lo alcanza. Paulatinamente todo lo va alcanzando. Por eso fue profetizado. En Deuteronomio, que si guardamos los mandamientos de Él, que es la palabra, todas las cosas nos alcanzarán. Nosotros no tenemos que buscarlas. Jesús lo dijo, mas buscad primeramente el reino, cómo éste opera y su justicia, y todas vuestras necesidades serán suplidas. Porque los gentiles buscan todas las cosas. El espiritual debe de reposar para ver si es cierto o no es cierto. Que lo que está establecido está establecido. Pero ellos se ganan precisamente por la fe. Por la fe. En el libro de Romanos capítulo 11, en el Evangelio de la Gracia debemos estar bien firmes, firmes. Por eso es que el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia donde él iba a enseñar, firmes. Versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, la persona natural todo lo trata de alcanzar base a la obra que él hace. Todo. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces la persona tiene que determinar si quiere quedarse obrando, obre. Si quiere vivir por la fe, ¿qué se puede vivir por la fe? Para poder crecer, dice. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra, ¿qué? Ya no es obra. Entonces uno tiene que tener determinación. Determinación. Para poder desarrollar una fe igual a la de Dios, que es la emuná de Dios, no con la carreta, que si usted tiene fe ya tiene la emuná de Dios. Si usted tiene la emuná de Dios, hable. Y si usted tiene la emuná de Dios, cuando la habla ella tiene que producir, porque Él todo lo hizo, todo lo que nosotros
estamos disfrutando hoy en día lo hizo por la palabra. Dijo, sea el agua, y el agua fue. Sea el sol, y fue el sol. Sean las lumbreras, y fueron las lumbreras. ¿Sí o no? Entonces la persona que tiene todavía una mente natural puede 50,000 veces, puede herniarse hablando y nunca le funciona el asunto. Nunca. Porque en el interior no hay paz, no hay reposo. Y eso solamente se alcanza cuando uno tiene ¿qué? Perseverancia. Cuando uno tiene verdaderamente estabilidad. Sabe que uno con la palabra puede hacer y deshacer. Para eso es la palabra. Versículo 7 dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás fueron qué? Fueron bendecidos, endurecidos. Fueron endurecidos, como está escrito. Les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy se ve ese tipo de personas. Y entonces, ¿para qué la lucha? Quiere decir que la salvación únicamente es por gracia. La salvación completa. Porque ya hay gente en la ley que salva eternamente, pero ellos no entienden. Ellos tienen que seguir pagando el precio según ellos. No valió el precio que pagó Jesús en el madero para poder alcanzar una salvación. ¿No es que dicen que hasta la salvación se pierde? ¿Caso el que murió fue el pastor por ellos? Es lo natural. Dice bien claro ahí, a pesar que ya nosotros somos salvos eternamente y ahora necesitamos ser ¿qué? Salvos en nuestra mente. Problemas aquí y en otras muchas necesidades. Problema es que la gente oye y todo lo tira atrás. No vive. Al no vivir no hay crecimiento espiritual. Lo que hay es una religiosidad. Todo lo que sea natural trata de conquistar a la persona para traerla al mundo espiritual. Lo espiritual ya fue establecido. En lo espiritual solamente está el espiritual. Hay mucha gente que está en las tinieblas, en la oscuridad, en la ignorancia, pero son espirituales. Pero el día que ellos abran el ACOE, oirán y el espiritual va buscando lo espiritual. Porque esto es de Dios, no de nosotros mismos, sino de Dios. A los que obran, Dios les dio una palabra de estupor. Sorpréndanse. Esta es, por eso se llama esto, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Por qué no ha cogido vuelo lo espiritual en el mundo entero? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La sordera espiritual. La sordera espiritual trae ceguera espiritual. Me decía, en estos días, estaba por el centro. Y cuando vine, las hijas me dijeron, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que estos muchachos cantantes, ¿cómo es que se llama? Jaime Murrell, ¿por qué falleció? ¿Cuál es el otro? René González enfermo.
¿Y quién? Karma. También murió. Si Él promete vida eterna, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que ellos mueran tan jóvenes? Y hablaban de la Biblia y enseñaban. Ahora yo no los voy a cuestionar, pero si Él dice que el que guarda su palabra vivirá eternamente y para siempre. ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Dios la tiene. Si yo estoy en lo espiritual cumplo el tiempo señalado por el Creador. ¿Por qué? Porque la misma palabra que le dio vida a toda la creación me da vida a mí. Entonces yo le enseñé a mi esposa, ella me decía, ¿cómo fue que tú me decías cuando un día hasta charlando me dijiste, ¿para qué vivir más de 75 años? ¿Sí, güey? Sí, fue así. Y yo le dije, no, ¿cómo te vas a ir vieja y me vas a dejar a mí solito? Yo voy a estar hasta que me transforme en el cuerpo. Yo no voy a ver muerte. Y empecé a inculcarle eso a ella. Y hoy en día ella declara, hasta que el cuerpo sea transformado, porque tu palabra dice que si yo guardo tu palabra, tengo vida y vida eterna. Él mismo lo dice. Julio Melgar también falleció. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver la palabra, es lo mismo. ¿Por qué otros tienen? ¿Por qué una persona natural o como le llaman impío, por qué tiene más que yo que busco el Creador? ¿Cuál es la razón? ¿Qué me dice usted? Porque se oye y se oye con la trompa. Vale más el bochinche, el enredo, el que dirán, que la palabra. Cuando yo tengo que acostumbrarme que cuando vengo a una reunión donde se reúnen los santos, tengo que venir con mi acoe, no tengo que traer teléfono, no tengo que estar pendiente de nada en absoluto, porque vengo a un momento de crecimiento netamente espiritual. ¿Para qué traigo yo teléfono? Si ningún ángel me va a llamar. Y si lo traigo, lo apago. Yo no tengo que venirme pendiente con la deuda de la tienda, que yo le pagué los huevos a la señora que me fió para el desayuno. No tengo que venirme pendiente que dejé el arroz en una olla y no lo puse a cocinar, ahora que no encuentre solamente desecho. Que el niño, que tal esto, que lo otro, eso es natural, eso no sirve. No sirve. ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué tal? Oye, Él va delante de nosotros guiándonos para que nosotros podamos alcanzar, hacer, actuar y tener reposo. Observa lo que dice bien claro ahí. Esta es la soberanía de Dios. Pero por la ceguera espiritual que hay en el instante, ceguera espiritual. ¿Qué es lo que trae la sordera espiritual? Cuando una persona no está interesada en cambiar, sigue igual. Ya es salvo eternamente y para siempre. El problema es que reciba herencia. Eso es lo que nosotros nos jugamos en el mundo espiritual, no estar pidiéndole ni a los políticos, ni estar haciendo, ¿cómo se llama? Un teletón para vender unos tamales, para recoger fondos y que para la congregación. No.
Nosotros tenemos el dueño del oro y de la plata, y si le servimos con integridad tenemos que tener paciencia, porque si nosotros no crecemos en la fe, es imposible que nosotros podamos tirar la palabra para que se lleven a cabo las cosas que hablamos. Es por la palabra. Por eso tengo que venir yo interesado o interesada en crecer en la vida en el Espíritu. Es imposible que usted lleve 45 años en la misma cama y con los mismos colchones. Todavía haciendo chichi en ¿cómo se llaman esos gorros blancos? En esas bacenillas. Cuando en lo moderno es que la casa tenga la pieza con el baño interno. Pero todavía haciendo unos chichi en platones. ¿Ah? Todavía uno cocinando en las mismas ollas cuando nació el primer hijo. Y tiene 10. Pero no pasa de eso, de anhelos y su actitud no cambia. El problema es la mente de la persona. Que la persona vive conforme con lo que tiene. Y si vive conforme, entonces ¿para qué busca a Dios? Si ya la persona es salva. Romanos capítulo 10. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es una lucha. Esto es una lucha y usted ve, por ejemplo, hay hombres que tienen una buena actitud, porque yo digo que son valientes. Los pastores que están hablando del Evangelio de la Gracia son valientes. Son valientes, porque a ellos nadie les paga. Ellos no reciben salario de nadie. El anhelo de ellos es ver el mundo transformado. El anhelo de ellos es ver cada familia próspera espiritualmente para que voluntariamente la persona pueda sembrar, apoyar el ministerio, respaldarlo. Porque es muy feo, muy maluco pedirles cuando la gente no entiende. Es muy feo estar pidiendo, mendigándole a otra persona para una actividad, para cualquier cosa que se necesite dentro de la congregación. Porque la gente no tiene la misma visión ni tampoco el mismo interés. Pero fíjate que ellos están parados ahí, pagando sus programas, haciendo su esfuerzo, haciendo una cosa, haciendo otra, esperando que Dios a través de la palabra toque a ese tacaño y lo ponga a ser voluntario y le pueda apoyar los ministerios. Que ese tacaño entienda, comprenda que nosotros vivimos por la fe, que a nosotros no nos mandan dinero de todo el mundo. A pesar que el dinero es de el Creador. Porque es el que pone el querer como el hacer. Si usted oye, imposible. Usted viene a comer, imposible que usted no pague. Se lleva el título de ladrón. Porque usted no le está robando ni al ministerio, ni le está robando a Dios, está robando a usted mismo. Porque todo lo que usted siembre, eso mismo cosecha. Eso está en la palabra. Es por eso dice bien claro aquí. Porque ignorando la justicia de Dios, Dios entregó todo para que todos tengamos, para que no seamos escasos, para que andemos en salud, para que andemos en el poder, en autoridad, en santidad, en verdad, en justicia. Pero la gente injusta quiere acabar a los justos. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hay ceguera, hay sordera espiritual. Sordera espiritual. Por eso dice ahí en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que nosotros desarrollamos, creciendo en el conocimiento de la palabra, porque nosotros sabemos que en el mundo espiritual somos más que en el mundo natural. Y la esperanza nuestra es el Señor, que cuando nosotros enseñamos la palabra, al menos el 30 o 40% en la persona cale, para que la persona cambie y la persona vea y la persona sepa que el ministerio necesita evolucionar. El ministerio no necesita de que usted venga moviendo la cola solamente así. No, el ministerio necesita que usted evolucione en la mente para que produzca. Para eso es que nosotros nos esmeramos, porque anhelamos ver a la persona que cambie, que la persona tenga otra actitud diferente. Y eso es lo que dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, va a ser justo por su fe, no por la fe del pastor, no por la fe de Junano, Sultano, Perencejo. Entonces es otra cosa. Cuando la persona es justa, sabe qué es vivir por fe. Cuando la persona es injusta, es una persona natural, miserable, negativa, pesimista, y por ende tiene que vivir enfermo o enferma. Lo que no le da a Dios, se lo quitan los médicos, se lo lleva a otro. Romanos 9:30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la palabra de tropiezo. Todo lo que se haga obrando, nunca uno alcanza nada espiritualmente. Lástima de nuestros hermanos que actúan en el mundo natural para tratar de alcanzar lo que ya está establecido, que es la justicia de Dios. ¿Por qué? Usted no le ha preguntado por qué ayuna una persona. Pregúntele y verá la retajila que le saca. Pregúntele a una persona por qué y para qué se hizo bautizar en agua. Y verá. Pregúntele a otra persona por qué le ponen las manos y le echan aceite. Pregúntele eso. Pregúntele que para qué toma el vino y come el pan. Y verá. En cambio nosotros ya entendimos que todo eso era una simbología a lo real. ¿Ya? El pan de nosotros es
la palabra. El agua de nosotros es la palabra, udor. La sangre de nosotros es el sacrificio de Jesús, que es la palabra. Bebemos la copa todos los días. La unción, la echada en aceite, es la palabra, que es espíritu y es vida. Y así sucesivamente todo lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Israel no pudo alcanzar lo que tú y yo ya tenemos, que es la justicia de Dios. Porque ellos quisieron hacer cantidad de ritos y nunca los cumplieron, entre los 613 mandamientos. Ahí mismo en Romanos 10, 2 y 3 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 11, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel lo ha alcanzado? No, pero los escogidos o los elegidos sí lo han alcanzado. ¿Ah? ¿Y los demás fueron qué? Endurecidos. Así pasa el día de hoy. Así pasa el día de hoy. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, espanto, ojos con que no vean, a pesar que leen, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Yo me pregunto leyendo y le pregunto al Espíritu, entonces, ¿para qué uno habla de esto? Si Dios les tapó los oídos, si Dios los cegó, ¿para qué uno va a leer de eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La razón es de que uno puede conocer a través de la enseñanza si la persona oyó con acoe y practicó la justicia. Eso es. Y hay un ejemplo fuerte en el libro de Isaías, capítulo 51. ¿Qué es lo que yo te digo? Que este evangelio es para gente solamente espiritual. Que vamos a alcanzar paulatinamente a pesar de los estrechones, de los problemas, de los conflictos, de las angustias, de todo lo que el mundo trata de hacer para que nosotros nos callemos. Que somos la justicia de Dios traídos para vivir por fe. Para vivir por fe. Capítulo 51, versículo 1. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Creador, mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que les dio luz, porque cuando no eran más que uno solo los llamé, los bendije y los multipliqué. La descendencia de Abraham es la que está en Cristo, la que vive por la fe. Ahí en Gálatas lo dice. Capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente el linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. Yo soy y le pertenezco a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús el Evangelio está completo. ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de la gracia? Soy descendencia de Abraham, arrancado para vivir por la fe, puesta en la palabra, porque la palabra es Dios. Cuando yo pongo mi convicción en la palabra, las cosas se dan paulatinamente en el tiempo establecido por el Creador. Desafortunadamente hoy la ceguera espiritual es mucha y la sordera espiritual mantiene enfermo a la humanidad. Eso es lo que no deja que la gente que regresa al Evangelio de la Gracia crezca espiritualmente, porque sus cabezas, su mente completamente siguen igual, intactas, no han cambiado, siguen hablando pésimamente, siguen viendo pésimamente, siguen oyendo pésimamente. No hay un cambio positivo. En medio de las tinieblas, en vez de resplandecer, siguen en la misma oscuridad y atraso completamente espiritualmente. Gálatas 2:21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que la unción del ungido vive en mí. En el 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso confiar en lo natural es una maldición. Eso es lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es una letra como las traducciones. Escúcheme, las traducciones fueron por el catolicismo. A ellos les pareció que a Jesús, porque ellos no vieron nunca nada, lo crucificaron. A Jesús lo colgaron en un madero, que es lo que te he dicho yo 50,000 veces. Porque ahí hay una revelación. ¿Recuerdan el huerto? El árbol de la ciencia del bien y del mal, colgado en un madero. Eso se lo imaginó el catolicismo. Se lo imaginó el catolicismo. La cruz no existe. Eso es una mentira, una invención. Por eso cuando tú lees Gálatas capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí lo tienes. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado no en una cruz, en un madero, porque eso tiene un significado profundo. Te dice bien claro: oído, escucha y retenga. Las obras son una desgracia para la humanidad. La mayoría de gente que ha estado metida en las iglesias de ley tienen los sentidos adormecidos, una mente sin transformar.
A Dios le doy gracias que yo no duré mucho tiempo en eso. Fueron 9 años. Y en 9 años entendí verdaderamente la manipulación de ellos. Engañadores. Hay muchos engañadores, hipócritas, como decía el pastor Manuel Guerrero en estos días. Hipócritas. Gente que habla de gracia y tiene la mente adormecida. Tiene la mente todavía actualizada a lo natural, acostumbrado a lo viejo, a lo antiguo. Por eso es que no hablan de gracia, porque ellos no la viven. Y como no la viven, no abren la boca, porque todavía sus mentes siguen adormecidas. Adormecidas. No quieren soltar las obras para vivir por fe, sabiendo que todo es por fe, de principio a fin, en el Evangelio de Dios. Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley tratan de justificarse, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Por la fe. Por eso confiar en las obras es una maldición. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para terminar, 3 textos bíblicos. Y espero que tú puedas entender esto. Que nosotros no hablamos por hablar. Nosotros hablamos porque la palabra misma lo dice y nos enseña. Oído. En Apocalipsis capítulo 3, voy a terminar. Versículo 1. Le dice el ángel del Señor a Juan, escribe al ángel o al ángel de la iglesia que es el pastor en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, oído, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Qué te dije yo? Que hay mucha gente que está hablando de la gracia, pero no quieren dejar las obras. No quieren dejar las obras. Me encontré con una señora que yo pastoreé en el sistema religioso. Se llama Trina. Está malita las piernas. Y ella se acuerda de mí. Y me dice, hermano Denis, ¿en qué parte está usted? Le dije, en la 23, con el Ministerio Internacional La Palabra Revelada.
qué bueno. Usted sí sabe que estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Me dijo ella a mí. Y le dije yo a ella, ¿usted todavía ayuna? Claro, eso no se puede dejar. Le dije, entonces usted no está en la gracia, porque en la gracia el ayuno es espiritual. Y ahí mismo cruzó los brazos. ¿Cómo así? Dije, claro. El ayuno espiritual es dejar de hablar mal de alguien, de mentir, de robar, de señalar, de criticar, etcétera, 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 etcétera. Ese es el ayuno espiritual, pero no aguantar hambre. Usted se quedó mirando. Dije, usted sabe que estamos en la gracia y en su iglesia todavía bautizan en agua. Me dijo, claro, si ese es el sello. Le dije, no. El bautismo en la gracia es espiritual. Cuando yo a usted la sumerjo en el conocimiento de la palabra, la estoy sumergiendo en lo espiritual. La estoy lavando con el agua pura, que dice Efesios, para presentarla a usted como una virgen, pura sin mancha, delante del Señor. El agua con que usted se baña viene contaminada. La que la meten a un río es... Tenemos que hablar, tenemos mucho que hablar porque le voy a preguntar esto y esto y esto y cuando quiera le voy a dar mi teléfono. ¿La anotó? Vamos a ver si de aquí al año 25 me llama. Los 7 espíritus de Dios. Oído. Que usted me va a hablar a mí de gracia. Este es el sello que usted tiene que tener. Isaías capítulo 11. Usted no me puede hablar a mí algo natural rebuscado para tratar de impresionarme espiritualmente. La iglesia o el hombre de Dios tiene que tener esto. Versículo 2. Reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de quién. Estos son los 7 espíritus que habla aquí Apocalipsis. Si una iglesia, una persona que enseñe gracia no tiene esto, no tiene absolutamente nada. Nada. Porque estos son los 7 espíritus de Dios que uno puede hablar con propiedad. Que uno puede enseñar, que la gente puede ver en el lenguaje de uno y en la persona el brillo, la imagen de su creador. La persona que venga a decirle a usted que habla gracia y mentira, que está funcionando de otra manera, chao. Estos 7 espíritus hacen que la iglesia esté llena de vida. Esté llena de vida. Una iglesia que no tiene esto está muerta porque está en su razonamiento, en su actitud negativa, sorda, ciega. No sabe para dónde va, no sabe si hacer o no hacer, porque le cree más al hombre que a la palabra. Las 7 estrellas que habla aquí en esta iglesia de Sardis, las 7 estrellas, hacen que esa iglesia brille intensamente por la palabra,
el reflejo de las personas, espiritual, libres, con conocimiento, con autoridad, con poder, de poder hablar. Ese es el tipo de iglesia que necesitamos en la gracia. No gente muerta. La gente muerta trae pobreza, tanto espiritual como material. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La epidemia de apóstoles en la tierra. Aquí este es el pensamiento completo. Por eso hablamos del Evangelio. En el Evangelio de la gracia todo está encerrado, completo. ¿Qué tiene atrasada a la humanidad? Las obras humanas. Eso los tiene atrasados completamente. Los que no tienen obras son las personas que representan las 7 estrellas y brillan en medio de la multitud en la iglesia. Apocalipsis 2, 8 y 9. Voy terminando. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino bodegas, almacenes del aparecido, que quedó contaminado, que es un satélite, porque el satélite, todos los satélites, todos los que funcionan, todo lo que envenenó el aparecido, nunca funciona para Dios, ni de una manera ni de otra manera. No es por obras, no es por obras. Y la palabra del griego de obras es la mirra, y la mirra representa el sufrimiento, la escasez. Todo lo que esté en el mundo natural y no funcione para Dios son satélites del aparecido. Quedaron envenenados con lo que Él hizo. Por eso este evangelio, que está completo, es para gente espiritual, que tiene que entender que de la noche a la mañana la iglesia no se le va a llenar. No le va a llegar la gente espiritual de una. Eso está establecido en el mundo espiritual. Que nosotros tenemos que aprender a acomodarnos a lo que está establecido en el mundo espiritual para que pueda bajar al mundo natural, siempre y cuando yo muera. Si no he muerto a lo natural, no es que me vayan a desechar, pero se va a demorar. Yo ya estoy viendo cosas grandes dentro del ministerio. 2 cosas pueden suceder, cualquiera de las 2. Y estoy con mi corazón abierto
de servirle a mi Creador, sea donde sea, vaya donde vaya, quiero aportar mi conocimiento, mi madurez, mi solidez, la firmeza en el Evangelio de la Gracia, en toda esta cantidad de años que llevo, que no he flaqueado a pesar de todas las adversidades que he tenido. Persisto y sé que voy a ser bendecido con toda bendición espiritual para la gloria de Dios. Por eso quería hablarte hoy del Evangelio completo de Dios, el Evangelio de la gracia. Para estar en este Evangelio necesitamos verdaderamente ser sólidos, madurar, tener carácter y personalidad, para que más tarde usted sea bendecido. El día que Él quiera transformar o trasladarnos a nosotros, usted viene otro pastor de gracia, ayúdenle, sírvanle, funcionen, sostengan el ministerio. Porque vivir por fe es vivir por fe, no es fácil. Amén. Damos un aplauso al Espíritu de Dios. Damos gracias al Creador, ¿verdad? Voy a invitar a doña Amparo que nos despida en oración. Los amo mucho. Buen día, buena tarde. Bendecidos con toda bendición. Nos vemos el miércoles, que te seguiré hablando de gracia. El miércoles. Está delicioso este alimento espiritual. Es un pote que usted no lo encuentra en otro lugar. Es mejor el alimento que a usted le gusta. Piense qué le gusta de alimento. Pero este alimento es mejor. Nutre su espíritu. Le da vigor a sus huesos. Ese pote es como huerto de riego. Es como manantial de agua limpia, pura. No que calma la sed, sino que la quita. Quita todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia, todo problema. Cuando usted se meta bien con Dios, va a ver que lo que yo estoy hablando ahorita, y los hago conscientes de esta palabra, va a ver usted cómo se va a reflejar Dios en sus vidas. Que tenga un dolor y usted va a orar y se le va a quitar por la expresión de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios, usando a su Hijo en cada reunión, tanto miércoles como el domingo. Dios quiere que seamos nutridos por la palabra. Para el día que llegue el día malo, usted esté fortalecido. Le hablo a los que están aquí y los que están escuchando, para que el día que llegue ese día que no queremos que llegue, porque las gentes que están allá afuera están sufriendo días malos, perdiendo a sus ancianos, perdiéndose la creación de Dios. Y lo que Dios quiere es que ustedes y nosotros, la familia pastoral, tengamos ese poder, porque Él nos ha dado ese poder a través de su Hijo amado, y también usando a su Hijo, Denis Abogal, para nutrir su espíritu. La palabra la nutre es el espíritu. ¿Sí? Lo natural nutre nuestro cuerpo, pero el espíritu le da vigor a sus huesos. Lo digo yo,
Y Dios quiere es que seamos diferentes creyendo y creciendo la palabra de Dios. No ande en bambalinas, porque todo lo que usted busque aquí en la tierra, eso se acaba. Tanto el dinero, la salud, todo, hasta la ropa se envejece. Óigalo bien, es un consejo. Lo hago conscientes en esta mañana, en este 28 de febrero de 2021, para que usted esté nutridito por la palabra, estudiando, recibiendo, para cuando usted reciba una noticia de su familia, como usted la está bendiciendo a través de la palabra de Dios, va a ver usted la gloria de Dios. No va a tener sufrimientos, porque los sufrimientos son duros, la escasez, la pobreza, la enfermedad, todo es duro. Yo sé que es duro. Cierre sus ojitos. Le doy gracias, Santo Espíritu de Dios, por este día hermoso que nos ha permitido estar unidos en el Espíritu, recibiendo su palabra, que es Espíritu, que es vida, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, llega a pasar el hueso y toca los tuétanos. Su palabra es viva. Tú mismo lo dices, que la palabra que tú hablas, la que has hablado en esta mañana y has hecho consciente a tus hijos, son palabras que de vida. Esta carne para nada aprovecha. Las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Por eso, Padre eterno, nosotros, las piedras vivas, el real sacerdocio, la gente santa, el pueblo adquirido por ti, somos linaje escogido por ti. No hay multitudes, Señor. Los escogidos son pocos. Los llamados son muchos, pero los escogidos son pocos. Por eso estamos aquí unidos en el Espíritu, dándole vigor a los huesos, recibiendo esta palabra preciosa en diferentes lugares. Allá mis hermanos, cada uno de los que están al frente del computador, hombres y mujeres sabios, llamados a ser hijos de Dios, con el sello del Espíritu de Dios Elohim, el cual nos ha sellado para el día de la redención eterna. Le damos gracias para que tú nos encuentres apercibidos. Por eso, Padre bendito, le doy gracias a ti por usar su Hijo de esa manera tan especial. Esta palabra no se escucha en otro lugar, bendito Dios. Nunca la habíamos escuchado, pero tú en tu infinito amor, como dice su palabra, que con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tu misericordia, que es más grande que los cielos y la tierra, que tú no das nuestro pie al resbaladero, que tú no te duermes, que tú no te cansas, que tú no te fatigas. Así somos nosotros, los que esperamos en ti. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero nosotros no nos cansamos de correr y correr y correr, paso lento, pero hoy vamos firmes, sin fluctuar, constantes en la oración, buscando primero su reino, cómo opera y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Óyelo bien, amado hermano. Dice su palabra que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. No ames al mundo. El mundo ofrece muerte.
El mundo ofrece angustia, carreras, y corre y corre y corre y amontona en saco roto, que son como cisternas rotas que no retienen el agua. Pero aquí no hay esas cisternas, porque el Espíritu de Dios Elohim mora en nosotros, mora en ti, en los que están al frente del computador y en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Sean todos bendecidos. Nos vemos el miércoles.